Muy buenas tardes a todas y a todos. Me presento, mi nombre es Viviana Fuentes y soy la coordinadora del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, iniciativa que se inserta dentro del programa de reformas a la justicia de nuestra facultad. En nombre de todo el equipo, tengo el agrado de darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones sobre litigación oral, espacios que realizamos periódicamente con el objeto de reflexionar y profundizar en las técnicas y desafíos de la litigación en nuestros sistemas de justicia. La conversación del día de hoy abordará un tema central para quienes litigamos o nos estamos formando en la litigación, que es la interrogación a testigos en el marco de la litigación oral, analizada desde la experiencia y la mirada de destacados profesionales del ámbito judicial y de la práctica litigante. ¿Ya? Antes de comenzar, quisiera contarles brevemente que además de estos ciclos de conversación que realizamos mensualmente desde el proyecto de litigación, también ofrecemos cursos especializados en técnicas de litigación donde vamos a profundizar también en estas materias, como el curso de interrogación de testigos y alegatos orales ante tribunales y tribunales superiores de justicia. Estos cursos se convalidan también con el Diplomado de Especialización en Juicios Orales y Técnicas de Litigación, cuyas inscripciones se encuentran abiertas y que comienza ahora el próximo 7 de abril. Y también darles una buena noticia, que todas las personas que se han inscrito y participan también de esta actividad cuentan con un 20% de descuento en dicho programa. ¿Ya? Si están interesados, nos pueden escribir a través de nuestros canales de difusión, ya sea tanto LinkedIn, en el proyecto Litigación UC, o escribirnos directamente a a proyectolitigación@uc.cl. A través de estas actividades buscamos seguir fortaleciendo las habilidades de litigación oral y acercar estas herramientas a la comunidad jurídica. También queremos agradecer esta gran recepción que ha tenido la actividad. Hay más de 300 personas que se han inscrito para participar y que se van a ir incorporando a lo largo de esta sesión, lo que demuestra también el enorme interés que existe por seguir profundizando en estas materias. Los invito también desde ya a hacer algunas preguntas en el chat para ver si seleccionamos algunas de ellas para plantearlas también a nuestros invitados. Sin más preámbulos, les voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Susan Sepúlveda Chacama, abogada de la Universidad de Concepción, magistrada del Tercer Juzgado de Familia de Santiago y directora de la Asociación de Magistradas Chilenas. También nos acompaña Patricia Fuenzalida Martínez, abogada UC, relatora titular de la Corte Suprema y docente también de nuestra facultad, y al doctor Martín Sabelli, defensor penal con ejercicio en Estados Unidos desde 1993, con una amplia experiencia en litigación en tribunales estatales, federales, incluyendo también casos complejos en materia penal. Fue defensor público federal en San Francisco y presidente de la National Association Criminal Defense of Lawyers. Es referente internacional también en capacitación de litigación penal y cofundador de la Escuela Latinoamericana de Defensores. Y para conducir también esta conversación, nos acompaña como moderador Rodrigo Azócar Simonet, a quien desde ya lo dejo con la palabra. Bien, muchas gracias Viviana, muchas gracias Martín por acompañarnos a la distancia y darte el tiempo también de acompañarnos, junto también a Patricia, a Susan por el tiempo y de poder tener este espacio de conversación que ya nos caracteriza todos los meses, de poner un tema, conversarlo, discutirlo en un formato un poco distinto. Como ustedes ya saben, realizamos estos ciclos, tenemos esta idea de conversatorio con una modalidad de diálogo donde tenemos estas partes donde hay un expositor, ¿cierto? Donde va a presentar sobre el tema y en la medida que se van a ir realizando algunas preguntas, comentarios respecto de las temáticas de litigación y vamos a tratar, ¿cierto? Siempre en la medida del tiempo lo permita, de poder tomar algunas preguntas del público, si no, van a quedar también en el chat, en fin, o tomar algunas de ellas en la medida que podamos. Entonces, bueno, partamos ya con nuestro conversatorio. Queremos hablar hoy día sobre la interrogación a los testigos y partir, ¿cierto?, con la primera mirada, que es la interrogación como un eje en el juicio. Entonces, Martín, si quieres también nos puedas comentar, conversar sobre por qué la interrogación de testigo es un momento decisivo en el juicio, cómo ves tú las perspectivas desde las técnicas de litigación. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, Viviana, Rodrigo y todos y todas. Eh, Te contesto la pregunta de la siguiente manera. El juicio
sea un juicio técnico, un juicio por jurados como tenemos en Estados Unidos o en algunas partes de Argentina. Yo soy hijo de argentinos, pero nací, me formé y ejercí toda mi carrera en Estados Unidos. El juicio, no importa si es por jurados o un juicio técnico, es un espacio donde se trae la prueba. No es un espacio para debatir conceptos jurídicos, para debatir teorías del delito. Eso ya está escrito en alguna parte. El juicio es para establecer hechos con prueba. Y una forma de presentar la prueba es la prueba testimonial. Hay otras formas, por supuesto. Prueba documental, prueba material, que para mí siempre, casi siempre es la más persuasiva, porque la prueba material no miente. Puede ser mal interpretada, pero no miente. Prueba demostrativa, prueba de expertos o expertas, que también es testimonio, pero en forma de opiniones. En otras palabras, el juicio es un contenedor de prueba para determinar hechos. Y una forma de traer prueba, de presentar la prueba, es prueba testimonial. De hecho, en un proceso verdaderamente adversarial, mucho de lo que entra en nuestros procesos en América Latina no entraría. Tendría que estar en la forma de una prueba testimonial y no de una prueba escrita que repite lo que otra persona dijo en otra oportunidad. Así que empecemos con ese concepto tan básico, que el juicio es para prueba y una forma de probar es con testimonios. El testimonio tiene por lo menos dos formas: el testimonio directo y el contra-examen. El testimonio directo es cuando presentas a tu testigo, y el contraexamen cuando estás confrontando, contrainterrogando el testigo de la contraparte. Podemos hablar de esas diferencias en algún momento. Esas son diferencias técnicas en cómo se hace, la forma de la pregunta, por ejemplo. Pero el objetivo del directo y el objetivo del contra son exactamente lo mismo. La vieja escuela era el contra era para atacar, para matar, para cortar el yugular. No es así. El contra y el directo tienen exactamente el mismo propósito, que es relatar una verdad. Relatar no en un sentido de Hollywood, de inventar algo, sino en el espacio del juicio por jurados, al tribunal de jueces y juezas o al jurado, mediante las preguntas y las respuestas. Las respuestas, porque las preguntas no son evidencia. Las respuestas a las preguntas, podés comunicar una realidad, algo que realmente pasó en el mundo, la podés proyectar en el tribunal por medio de tus preguntas y las respuestas que da el testigo. Eso, de vuelta, hay distintas formas de la pregunta para directo y contra, pero el objetivo es lo mismo: es proyectar una película en el tribunal mediante las preguntas y las respuestas. Cuando hablo de película, no hablo de inventar algo, es algo real, algo que pasó. Y por eso, cuando hablamos de relatar por medio de preguntas y respuestas, es un deber ético hacerlo con hechos. No estás inventando algo. Puedes hacer el alegato de apertura más hermoso del mundo, pero después, si no podés respaldar ese alegato de apertura con preguntas y respuestas que son la prueba, vas a perder. Porque no se trata de imaginar algo que podría haber pasado, sino en el juicio, mediante preguntas y respuestas, estableces lo que pasó. En otras palabras, no es Hollywood. La persuasión no pasa por Hollywood, la persuasión pasa por ser fáctico, preciso, hacer preguntas que son fáciles de entender, basado en hechos. Si haces eso, no importa si sos elocuente o no sos elocuente, vas a poder persuadir. En otras palabras, nuestro deber, tanto en el directo como en el contra, es relatar con ética, relatar de una forma responsable y relatar de una forma fáctica. Fáctica. La mala noticia es que esto va totalmente en contra de todo lo que le enseñaron en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, todos ustedes, todas y todas ustedes tienen seguramente un síndrome de estrés postraumático porque los hacen hablar en difícil, con frases largas, jurídicas, hablar de una forma que es más abstracta, cuando en un caso penal, un caso civil, un caso familia, no importa, laboral, estás tratando de mostrar a un jurado, a un juez o una jueza lo que pasó hace 2 meses, hace un año. Y eso no es jurídico, no es difícil, es algo que realmente pasó, que realmente pasó. Y por eso hay que ser fáctico.
La mala noticia es, como recién dije, que nos tratan de abusar hasta que no podamos hablar así. La buena noticia es que hablamos así en todas las otras esferas de nuestra vida. Fuera de los tribunales, relatamos todo el tiempo con primos, primas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Estamos relatando siempre. Todos y todas ustedes pueden relatar perfectamente. Es que nos han enseñado a pensar en abstracto y difícil en los tribunales y preguntar de esa forma. Y lo que tenemos que hacer, si queremos ser persuasivos, no es inventar, no es imaginar prueba que no existe, sino encontrar la realidad que queremos proyectar, que muchas veces la llamamos teoría del caso, que es un relato. Para la fiscalía en un caso penal sería un relato de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Para la defensa sería un relato de inocencia o un relato de no culpabilidad, que es una duda razonable. Vamos a hablar de eso en un segundo. ¿Y cómo lo haces? En directo lo haces con preguntas abiertas, en contra con preguntas cerradas. El objetivo es lo mismo, que el jurado, el juez o la jueza vea algo que pasó. Así que yo podría empezar a preguntar a un testigo que si soy fiscal y quiero que el jurado entienda lo que el policía vio y escuchó cuando llegó a una casa antes de abrir la puerta, podría hacer un directo muy sencillo, esto no es para nada jurídico. Oficial Gómez, ahora le quiero preguntar sobre lo que usted pudo ver y escuchar antes de entrar a la casa. ¿Está bien? Sí, dice el policía. Primero, quiero que el jurado entienda dónde estaba usted cuando recibió la llamada de auxilio. Yo estaba en mi patrullero. ¿Usted estaba con alguna otra persona? Estaba con mi compañero, el oficial Suárez. Muy bien, ¿y qué hacían? Estamos patrullando la zona de bla, 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 bla. Más o menos, ¿qué hora era? Más o menos las 23 de la noche. Bien. ¿Y qué pasa más o menos a las 23 de la noche? A las 23 de la noche escucho algo por la radio. ¿Qué escuchó? Que había un tiroteo en la zona donde estamos patrullando. ¿Qué más escuchó? Nos dieron la dirección. ¿Qué hizo usted en ese momento? Nos dirigimos hacia la casa. Eso no es física cuántica. Yo veo la película en mi cabeza de estos dos policías en el patrullero y comunico esa pequeña película mediante preguntas y respuestas. El próximo capítulo, lo llamamos capítulos, por una forma de conceptualizar esto, sería, ahora, cuando usted se bajó del auto, qué sabía y qué pensaba. Y ahí nos explica lo que tenía en la cabeza, la información, etcétera, que había recibido por la radio, qué pensaba, cómo se preparó para un posible tiroteo, etcétera. Ya voy a terminar porque no quiero ocupar demasiado tiempo. Esto no es física cuántica. Esto es proyectar una película por medio del testigo. Lo estoy permitiendo al testigo. Estoy abriendo el grifo para que el testigo exprese hechos que él escuchó, él vio, él tocó, lo que él o ella recibió con sus sentidos. Es la oportunidad en directo y yo le permito con mis preguntas que él baje esos hechos en el tribunal para que sean prueba. Y el contra es exactamente lo mismo, pero con preguntas subjetivas. Ahí puedo usar preguntas, lo que llamamos preguntas subjetivas, que son declaraciones afirmativas con tono de pregunta, como por ejemplo, oficial Suárez, usted ha sido capacitado en cómo lidiar con una situación donde un sospechoso tiene un arma de fuego, ¿cierto? Sí. Y en esas capacitaciones le han explicado que usted tiene el derecho de preparar para protegerse, ¿cierto? Sí. Son preguntas subjetivas. En el directo son preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Explícanos. Muéstrenos. Son todas preguntas que nos dirigen al testigo. Y en contra tenemos el derecho de guiar el testigo para que diga un sí o un no. ¿Por qué? Porque en directo es nuestro testigo, tiene nuestra camiseta puesta, está en nuestro equipo, hemos preparado de una forma ética, así que hay un peligro de que si yo sugiero algo, él o ella va a decir que sí. En el contra no existe.
mucho menor el peligro de que un testigo va a decir que sí simplemente porque yo pregunto, porque no tiene mi camiseta puesta, está jugando por el otro equipo. Así que ahora voy a terminar porque sé que hay gente con cosas mucho más sutiles y directas a la realidad chilena para comunicar a ustedes, pero lo importante acá es que esto no es física cuántica, es aprender a hacer preguntas que permiten la respuesta que necesitamos para establecer paso por paso nuestra teoría del caso. Y es lo mismo en directo que contra, salvo la forma de preguntas distinta. Y si ustedes quieren mejorar en esto, es muy fácil, tienen que hacer cursos como los cursos que ofrece la facultad. Hacemos una escuela latinoamericana de defensores penales en Argentina, que yo la modelé en la escuela norteamericana. Si quieren, síganme en Instagram, publicamos montones de cosas por ahí que tienen que ver con cómo litigar y oportunidades para aprender. Y siempre pueden contar conmigo para apoyar, porque para mí es muy importante estas reformas en América Latina son muy importantes porque si no, sin un sistema de justicia confiable, las democracias nuestras no van a sobrevivir. Lo digo con mucho, con mucho optimismo, pero es un peligro. Gracias. Gracias Martín. Sí, un temazo lo último que tú planteas a propósito, daba un conversatorio per se, ¿no? Del acceso a la justicia, la calidad de la justicia también y cómo las reformas también requieren litigantes, jueces, ¿cierto? Que entendamos cómo litigar, ¿cierto? Las técnicas, las destrezas y bueno, apoyar de esa línea. Pero entendiendo también lo que tú nos planteabas, que esto no es la física cuántica, ¿cierto? Que es algo que se puede ejercitar, que es una especie de músculo, ¿cierto? Preguntarte, Patricia, de tu mirada, ¿cierto? De la experiencia que tiene en el ámbito laboral, ¿cierto? De acuerdo a la presentación que hicimos inicialmente, ¿cómo percibes tú? ¿Qué cambia cuando un abogado domina una buena técnica de un examen directo, un contraexamen? ¿Cómo se percibe en un proceso? A ver, yo creo que hay dos partes fundamentales cuando el abogado conoce las técnicas de litigación. Una tiene que ver con la eficacia y la otra tiene que ver con la eficiencia de su interrogatorio. Estoy con el volumen muy bajo, parece, porque tengo que te acercar. Me voy a acercar un poco yo. Bueno, o sea, tiene que ver con la eficacia y la eficiencia. La eficiencia desde el punto de vista básicamente del tiempo. Me pareció muy interesante y me voy a tomar del ejemplo que usó Martín, esto preguntarle directamente al policía, ¿qué vio usted cuando entró? Normalmente que el policía estuvo ahí lo sabemos por otros antecedentes, ¿verdad? Estará, que le diríamos, el parte policial, habrán otros antecedentes documentales de que él llegó, patrulló, etc. Muchas veces los abogados que no conocen estas técnicas por el temor de hacer preguntas que no corresponden en el examen directo empiezan casi a preguntar quién es usted, cómo se llama, qué tiene que ver con este juicio, y se toman 10, 15 minutos en llegar a lo que quieren preguntar. Y en el intertanto, no solamente pierden el interés del juez, sino que además el testigo se pone nervioso, se confunde, se marea y a lo mejor hasta se le olvida lo que tenía que decir. Entonces, importante poder llegar a lo que quiero preguntar de manera más o menos rápida, más o menos clara. Con eso se gana mucho en términos, como digo, de tiempo, atención, etcétera. Y lo segundo es la eficacia. Una cosa es la eficiencia, la otra es la eficacia en términos de lograr convencer, porque no sirve de nada que yo sienta al testigo y le diga, es cierto que esto pasó así, 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 el testigo se limita a decir sí, porque es evidente que entonces el que sabe es el abogado y no es el testigo. Y a lo mejor el testigo era un buen testigo, sabía, pero el abogado hizo creer al juez o al tribunal que en realidad el testigo no tenía idea y que quien sabía era él. Entonces, desde ese punto de vista, claro que se obtiene información mejor, mejor calidad, más creíble, más útil para el juez cuando el abogado sabe qué preguntar, cómo preguntar y sabe hacer efectivamente estas distinciones entre el examen directo y el contraexamen. Muchas gracias Patricia. Y claro, estos dos conceptos de entrega también nos ayuda como ahí dando una mirada, ¿cierto?, en torno a la interrogación de testigos en los juicios. Susan, gracias por acompañarnos desde la perspectiva de derecho o de la audiencia de familia, donde en algunos casos, ¿cierto? Y en la mayoría no podría decir que hay una, como hay una alta carga emocional. Eh,
desde esa perspectiva de la temática que uno tiene que abordar, lo mismo me imagino que pasa también en materia penal. ¿Qué distingue a un litigante técnicamente que uno podría catalogarlo como técnicamente sólido respecto de otros? ¿Cómo debiese también enfrentar esas situaciones o cómo lo percibe desde el punto de vista también del funcionamiento de nuestra audiencia oral en Chile? Primero, muchas gracias por la invitación. De repente es posible que tenga algún tipo de interrupción porque hay muchos perros rondándome aquí, así que en algún momento, perdón si hay algo de ruido. Eh, pero a propósito de lo que tú planteas, y yo le presté bastante atención a lo que indicaba Martín, y muchas cosas de lo que indica Martín son transversales en relación al rol del litigante y particularmente lo que dice en relación con la labor ética que tienen abogadas y abogados y en relación a lo que también plantea Martín, esto de ser responsable y fáctico. Por lo tanto, esas son cuestiones que en esencia distinguen a un litigante sólido en cualquier área del derecho en el que éste se desenvuelve. Por lo tanto, eso siempre va a ser como la base antes de iniciarse en la labor de litigante. Pero claro, obviamente cada área o cada específica tiene algunas particularidades y como tú dices, muy claro, en familia tiene esta particularidad de que los conflictos son entre personas que sostienen vínculos de manera permanente. ¿Ya? Cuando uno va a sede penal, probablemente puede enfrentarse a una situación de alguien que haya cometido un delito en contra de uno, por ejemplo, con quien no te vas a volver a encontrar nunca más en tu vida. En cambio, en familia tiene esta particularidad que es alguien con quien vas a tener que sostener una relación de manera permanente, por ejemplo, padres de hijos en común. Y eso hace que obviamente tenga este componente que tú indicas emocional, que obviamente el litigante lo tiene que tener muy claro al momento de sostener su postura. Y por lo tanto aquí, además del aspecto transversal que indicó Martín, también es muy importante el cómo construye su teoría. Y por lo tanto, eso también se va a evidenciar en un buen litigante en sede de familia, por ejemplo, en la audiencia preparatoria, cuando debate en relación a los puntos de prueba, cuando sostiene o defiende los medios de prueba que pretende incorporar y que se pueden estar eventualmente debatiendo en una exclusión, y el cómo muchas veces la forma en cómo sostiene ese debate puede hacer la diferencia en una prueba que para su teoría puede ser fundamental, ya que eventualmente el tribunal la puede o descartar de oficio. A propósito, por ejemplo, los testigos, hay muchos tribunales que tienen como criterio en materia de alimentos descartar los testigos a priori. Entonces, muchas veces se van a encontrar con que un juez o una jueza le descarte la prueba testimonial solo porque tienen como estándar que esa prueba no es una prueba eh, eh, que pueda sostenerse en un juicio de alimento en que se debaten otros factores. Pero si yo he sostenido, por ejemplo, dentro de mi teoría del caso alguna cuestión que es relevante, porque, por ejemplo, a quien estoy demandando de alimentos tiene labores que no son tradicionales o que tiene tipos de trabajos que son informales y la única o una de las pruebas con la que puedo sostener para poder justificar, miren, lo ven, ir al taller mecánico todos los días en este horario y va de testigo alguien que trabaja en la oficina del frente, por ejemplo, el taller mecánico que no le tiene el contrato de trabajo. Y así uno puede dar varios ejemplos. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, vas a aparecer un buen litigante, el que sabe defender su teoría y explicar por qué, en este caso en particular, no obstante existir probablemente un estándar, de no aceptar la prueba testimonial es como yo la defiendo en la audiencia preparatoria. Y luego, obviamente, en la audiencia de juicio, cómo, el rol que cumplo al momento de rendir mi prueba, el cómo la expongo, desde cómo expongo la prueba documental y cómo en este caso interrogo. Y aquí aparece también algo destaco lo que indica Martín en relación a saber preguntar. Ese es un punto muy relevante que hace distinguir un buen litigante en una audiencia de juicio. No todos los litigantes saben interrogar y muchas veces ocurre que se alejan del componente fáctico, como indica Martín, en cuestiones como tan simples como un divorcio que no tiene ninguna situación mayor de conflicto, en preguntarle al testigo si sabe cuál es el estado civil de las partes. Y no todos los testigos saben siquiera qué significa estado civil. Entonces ya ahí parten preguntándole muchas veces a los testigos cuestiones que tienen una composición jurídica
y hace que ya el testigo se descomponga, se pone nervioso, no sabe, a lo mejor voy a responder algo que voy a perjudicar, y ahí se genera todo un problema que era de responsabilidad en este caso del litigante precaver, pero solo por no saber interrogar. Eh, y frente a un litigante que pueda estar más preparado y ante juicios, por ejemplo, de mayor conflictividad, estar expuesto a constantes objeciones al interrogatorio solo por no saber preguntar y a propósito de alejarse del componente fáctico sobre el que construye su teoría del caso. Entonces ahí hay varios como momentos del buen litigante, podríamos decir así. Muchas gracias. Gracias, Susan. Claro, lo último que nos plantea es bien interesante, ¿cierto? Cómo también formulamos nosotros las preguntas, cómo vamos también construyendo y vamos generando el espacio para que el tribunal vaya conociendo sobre los hechos y detengámonos ahí, quizás en la construcción, en el control del testimonio. Y volvemos contigo, Martín, ¿no? ¿Cómo tú podrías caracterizar, ¿cierto? Desde la perspectiva también más global, ¿cierto? Una mirada más allá de la mirada nacional, ¿cierto? ¿Qué caracterizaría, ¿cierto, desde el punto de vista de las técnicas de litigación, un buen interrogatorio, ¿no? Un buen examen directo, un buen contraexamen, y cuál podría también vincularse, cuál sería su finalidad estratégica? Está- Claro, tiene que ser humano, tiene que relatar una historia humana que el juez o la jueza, el jurado pueda entender. Y los jueces y juezas son seres humanos tanto como los jurados, no es distinto. Los jueces y juezas también ven Netflix, también les gustan las historias. Los seres humanos están eh, neurológicamente preparados para pensar en términos de relatos y también culturalmente preparados. Esto es una charla muy larga y no tenemos tiempo para caer en esto, para detenernos en esta hora, pero la forma que nos persuadimos es por relatos, porque el cerebro está organizado así, la memoria está pegada a las partes de los sentidos y culturalmente también estamos preparados y preparadas para persuadir y ser persuadidos y persuadidas por relatos. La Biblia, por ejemplo, ¿qué es? Es una serie de relatos. Para muchos son relatos sagrados, para otros no, pero son relatos con objetivos religiosos o morales. Así que primero tiene que ser una historia humana y esa la tenés que expresar, la tenés que organizar. Así que no solo hay formas de hacer preguntas específicas, sino tenés que organizar el interrogatorio, el directo, organizar el contra de una forma que es entendible. Y eso es lo que llamamos capítulos. Primero quiero hablar con usted, señor Monzón, sobre su relación con su hija. Supongamos que eso es un tema relevante para este caso. Y ahí tenés un capítulo donde con preguntas abiertas en directo o preguntas subjetivas en contra, yo establezco todos los hechos necesarios para que el jurado o el juez o la jueza entiendan la relación. Quiero hablar con usted, señor Monzón, sobre cuánta iluminación había en el puente cuando usted fue atacado. Es un capítulo, después voy a hacer todas las preguntas necesarias para que el jurado vea que había muy poca luz y por lo tanto duda la identificación que hace este testigo, esta víctima, en este caso fue víctima, o si soy fiscal para establecer que esta persona pudo ver claramente la cara de la otra persona. Y las preguntas que yo hago están orientadas para que el jurado vea lo que yo veo en mi cabeza que es necesario para ganar mi caso. Si una historia humana basada en hechos, organizado en capítulos. Y nada de esto es física cuántica. Con un poco de entrenamiento, un poco de práctica, alguien puede hacer directos y contras muy, muy buenos. Porque nada de esto es difícil, simplemente que no estamos organizados para hacerlo. Termino con esto. Nos entrenan, por ejemplo, si en un caso hay una navaja con un filo de 17 centímetros y una manga de hueso, en la Facultad de Derecho eso lo pensamos como ¿qué? Como una arma blanca. Y hablamos de arma blanca, estamos abstrayendo
algo de su realidad, hablamos en esa abstracción con la idea de que alguien va a ver la misma navaja, cuando yo podría o mostrar la navaja y hablar de la navaja como una prueba material y preguntar sobre la navaja como una prueba material, combinando el testimonio con la prueba material, o si no existe más la navaja, podría hacer preguntas fácticas y en directo, preguntas abiertas. ¿Cómo era esa navaja? ¿Cómo era la manga? ¿Cómo era el filo? ¿De qué largo era el filo? Y de esa forma, en lugar de hablar de un arma blanca, yo puedo crear en los cerebros de los jurados o los cerebros de las juezas y jueces una imagen de esta navaja, si eso es algo que yo quiero hacer para mi caso. Y nada de eso es difícil, no es física cuántica. Yo veo la navaja y pido que el testigo la describa. También a veces la tengo y puedo usarla al mismo tiempo que estoy preguntando sobre ella. Así que yo creo que cualquier persona que pueda hablar mejor castellano que yo, porque todos y todas en este Zoom pueden hablar mejor castellano que yo, porque yo me atropello mucho con el castellano, soy hijo de argentinos y no aprendí como tendría que haber aprendido en Estados Unidos. Todos ustedes pueden preguntar, todos y todos pueden preguntar mucho mejor que yo. Y simplemente es aprender las destrezas y practicarlas bastante. Gracias, Martín. Y Oh, una cosa más, sí, una dale, cosa más. dale. Una co- hay que cumplir con las promesas. Y Susana prometió un perro y no apareció un perro. Así que yo estoy muy desilusionado porque estoy sin perro ahora y esperaba ver un perro. Y no hay un perro, así que estoy mal con eso, Susana. Claro, si uno promete en nuestro escrito inicial, el planteamiento, y después los testigos no dicen lo que dijeron, obviamente que ahí se genera un Claro, tema. Sí, 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 efectivamente. Y a propósito un poco de lo que también nos planteaba, de la forma de plantear el examen directo, yo creo que hay dos preguntas que te vamos a hacer, Susan. Una podría ir por la línea de cómo perciben desde la judicatura, ¿cierto? En caso tuyo también, cómo si conviene contextualizar o ir directamente a los puntos, cómo está esta tensión, porque hay abogados también que se van pura introducción y no aparece el perro, ¿cierto? O viceversa, van al perro directamente y no hacen la introducción. O sea, esa tensión, si nos quiere comentar. Y lo otro también hay una pregunta ahí que Natalia nos hace a propósito del contraexamen, ¿cierto? Si es que solamente puedo contraexaminar aquel aspecto que se refirió al examen directo o puedo agregar un hecho adicional, hecho nuevo, ¿cierto? O que no fue materia del examen directo. Ahí si queréis poder tener que comentar en esa línea. Y vi la pregunta de Natalia, todo esto pero son cuatro perros, pero los tengo medio silenciados ahí, muy distraídos lejos del micrófono. Vi la pregunta de Natalia, pero entendí la pregunta de Natalia hablando como de declaración de parte, y ahí la declaración de parte en estricto rigor no tendría contrainterrogatorio, ¿ya? Porque la declaración de parte en familia es muy similar a lo que es la prueba confesional. Y por lo tanto ahí en estricto rigor no hay contrainterrogatorio. Entonces, sí lo habría respecto de la prueba testimonial. Y ahí, en relación al contexto, yo creo que siempre va a depender de cómo fueron las respuestas del testigo, ¿ya? Porque siempre, y va a depender también de eh, qué sé de ese testigo, qué información quiero obtener de ese testigo, porque a lo mejor es un testigo que en principio puede que su declaración no haya sido, entre comillas, buena para los intereses de su parte, o no entregó información relevante para los intereses de su parte, y si yo contrainterrogo y extraigo información que yo prefiero, a propósito de lo que yo quiero sostener, que no se sepa, entonces a lo mejor tampoco puede ser importante contrainterrogar. Entonces ahí creo que habrá que medir el caso a caso y habrá que medir, dependiendo de las estrategias del litigante, la información que quiere extraer para defender su postura y de qué forma quiere extraer, entre comillas, su verdad o la verdad que quiere que el tribunal finalmente plasme en la sentencia, va a depender mucho desde ahí. Eh, pero también hay que entender, y a propósito de lo que habíamos explicado en el derecho de familia, de cómo se sustentan los conflictos, el contexto en general siempre es información relevante, ¿ya? Eh,
porque los conflictos familiares no pueden necesariamente entenderse a partir de un único hecho o de un hecho concreto. Siempre requieren comprender la historia o comprender las dinámicas familiares porque son conflictos sistémicos, conflictos relacionales que tienen muchas veces explicaciones más allá de un único hecho, que podría ser el que, o el gatillante para efectos del conflicto, pero muchas veces hay una serie de explicaciones que rondan el debate que a veces requiere necesariamente la contextualización de quién interroga o eventualmente que incluso el propio testigo explique el contexto en que se produjo tal situación. Puede que el testigo haya relatado un hecho concreto, una discusión, por ejemplo, que podría estar siendo denunciada por hechos de violencia, pero a lo mejor eso, sin minimizar o descartar la posibilidad de que sean no hechos de violencia intrafamiliar, puede eventualmente estar contenida en un contexto que le puede dar otra explicación a propósito de lo que yo quiero eventualmente sostener. Entonces, ahí siempre va a depender del caso a caso. Eh, y también ahí hay que saber reconocer qué quiero sostener, es como qué defendí, y ahí volvemos un poco a la pregunta anterior, qué defendí como mi teoría en esto y si realmente este testigo va a ser o no un aporte para lo que yo quiero sostener. Muchas veces es parte de la estrategia no contrainterrogar o contrainterrogar con preguntas muy breves o muy específicas porque en realidad no, o es un testigo que no sabe mucho o directamente lo que sabe, prefiero que si ya lo omitió en el interrogatorio no lo digan al contrainterrogar. Muchas gracias, gracias Susan. Ahora, ¿Puedo, puedo agregar algo Martín, ahí? dale adelante, conversemos un ratito, sí, sí, sí. Martín Estoy de y acuerdo después. con Ana. Quería aclarar un tema de vocabulario y después dos puntos. Cuando hablamos de nuestra parte, Natalia, es un directo en general, salvo cuando convocamos un testigo hostil, que es adverso a nuestra parte. Eso puede pasar, pero en general, casi siempre, si es mi testigo, o mi parte, que también es un testigo. En Estados Unidos no hay una diferencia entre testigo y parte. Cuando testifica alguien, una parte es un testigo más en Estados Unidos. Bueno, cuando testifica alguien que yo convoqué, es un directo. Cuando testifica alguien, yo hablo de testimonio para no mezclar con declaraciones anteriores al juicio. Cuando alguien declara en juicio convocado por la contraparte, es un contra. Y ahí me permitan las preguntas subjetivas. Dos conceptos más que son importantes. Uno es que cada vez que alguien convoca a un testigo, no solo está en juego lo que se preguntó en directo, sino siempre está en juego su credibilidad. Porque si yo siento un testigo y pido al juez o a la jueza que escuche las respuestas en mi directo, estoy implícitamente, necesariamente comunicando al juez o a la jueza que esta persona es creíble y por lo tanto la contraparte puede contrainterrogar sobre la credibilidad del testigo, aunque yo no he preguntado sobre eso. Porque la credibilidad de un testigo, sus intereses, sus prejuicios, sus sesgos, sus motivos para estar, siempre son parte del análisis del jugador de los hechos para evaluar cuánto valor darle a la respuesta de este testigo. Así que, aunque no haya sido parte del directo, aunque el alcance del directo no incluye eso, la credibilidad siempre estará ahí, está ahí. Último punto y cierro la boca. A veces, un testigo que yo convoco tiene información que es contraria a mi teoría del caso, pero existe. Y es mucho mejor que yo la saque en el directo comparado con dejar que la contraparte la saquen en contra. Anticipar una debilidad es una forma de levantar mi ética y mi integridad y mostrar al jugador de los hechos que mi punto de vista, que mi teoría del caso es creíble. No tratar de ocultar algo, sino hacerme cargo de una debilidad, porque tarde o temprano va a saltar. Y es mejor que salte de mi boca con mis preguntas, que parezca algo que la contraparte está trayendo sola al debate. Gracias. Gracias, Martín. Controversial lo último, creo yo. Creo que vamos a ver, viendo las caras ahí de varios, podemos conversarlo después, sí. Ahora, a propósito de la aclaración de parte,
solamente hay una bajada, hay que ver si procesalmente se acoge o no se acoge, ahí hay que ver en materia laboral, en familia, en penal, o sea, cuidado que ahí no es algo tan pacífico, al menos laboral. Además, lo otro es, y respecto del otro, si es que en el examen directo se puede preguntar algo distinto, o sea, en el contraexamen se puede hacer preguntar lo mismo que algo distinto, que no haya salido en el examen directo, también hay una discusión procesal, más allá que el punto de vista de la técnica de litigación, yo creo que es más amplio, pero que sería el ideal, a propósito de la fuente de conocimiento, la entrega de la información, pero en general hay una discusión ahí procesal a propósito de qué procede en un contraexamen. Pero Patricia, Hay, dejarte, Rodrigo, es sí, complicado porque bueno, sí, Estados Unidos tiene una regla muy clara. El alcance del contra es el alcance del directo más credibilidad. En América Latina, que yo sepa, no hay reglas de evidencia que establezcan eso. no, Pero pero cuando en materia procesal, en el proceso digo que sí, es una cuestión más normativa, donde dice, se van a precisar los dichos del examen o del pero interrogatorio, y dice, bueno, esto no es precisar, sino que son hechos nuevos. Entonces ahí entra una claro, discusión que es más procesal, que sí, quiero que claro, dejarla al lado del conversatorio, porque sí. ahí entramos en otro Pero, punto. pero quiero recomendar que tengamos una mirada muy práctica. Si yo te estoy preguntando en contraexamen sobre algo y la contraparte objeta, dice, "Ay, esto no fue parte del alcance de mi directo", dice la contraparte, pero lo que yo estoy preguntando es relevante, Sí. entonces yo te voy a poder convocar para un directo mío y ya sos testigo de la contraparte, así que ya te voy a poder hacer preguntas subjetivas porque tenés un interés adverso. Así que, en cierto sentido, este debate es muy formal y no es tan práctico. Si las preguntas son relevantes, si no son relevantes es otra cosa, entonces no tendría que entrar, como dijo Susana. Mm. Sí, Patricia, a ver Rodrigo, cómo es todo sí, esto, que me yo gustaría también saber tu mirada. quería decir que antes pensé que teníamos menos, sí, que traté de comprimir, pero escuchando su destacar que la litigación no solamente se da en la sala de audiencias, la litigación parte antes y tiene que ver con planificar. Tiene que ver con planificar y con conversar con los testigos. Yo creo que hay varias cuestiones que quizás se han malentendido o que generan temor en los abogados. Por ejemplo, esto de que yo decía antes, no le voy a hacer preguntas directas a mi testigo, entonces me empiezo a hacer toda una vuelta para llegar a lo que quiero preguntar, cuando puede ser que esas preguntas directas, primeras, sean respecto a cuestiones absolutamente pacíficas, necesarias para ahorrarse 5 o 10 minutos de cuestiones impertinentes. Bueno, lo mismo pasa con lo que decía Susan respecto de explicarle al testigo sobre qué se le va a preguntar. Entonces también está este temor siempre de, usted no puede preparar al testigo. Claro, usted no le puede decir, vaya a decir que usted vio tal y cual cosa cuando el testigo no la vio, pero preparar al testigo en el sentido de decirle, usted va a ir a un tribunal, va a haber un juez, van a haber 3 jueces, va a ocurrir esto, va a pasar lo otro, le van a hacer este tipo de preguntas. Si le hacen una pregunta que usted no entienda, usted puede decir que no lo entienda. Eso es súper razonable y es súper necesario también para evitar problemas. Porque, como decía Susan, de repente el testigo se pone nervioso, no entiende lo que está pasando y se pierde un buen testigo. Y estoy muy de acuerdo también con lo que decía Martín sobre las debilidades propias. Efectivamente, las debilidades propias, el mejor negocio que puede hacer la parte es exponerlas, porque cuando yo lo expongo lo puedo contextualizar, explicar, lo puedo minimizar. Cuando les pone la contraparte, de alguna manera parece que me pillaron, que me sorprendieron y por lo tanto es poco lo que se puede hacer para explicar. Y todo eso yo creo que tiene que ser planificado previamente. Es decir, ok, yo tengo este problema probatorio. ¿Qué hago? ¿Trato de ocultarlo o lo enfrento? Si lo trato de ocultar y la contraparte lo sabe, lo va a sacar. Si yo me preparo y veo cómo lo enfrento, cómo tengo algo, como decía, de contexto, algo que lo minimice, esto funciona bastante mejor. Y lo mismo dentro de esta planificación, bueno, el clásico, no seguir preguntando cuando ya obtuve lo que quiero porque no sé lo que va a venir después, ¿verdad? Esto de no ir a pescar, no preguntarle al testigo lo que no sé. Entonces, la litigación no solamente supone saber hacer las preguntas, sino que también supone tener claro cuándo callar y supone esta planificación previa, que yo creo que es súper relevante también y se nota cuando el abogado y el testigo se encuentran por primera vez en la sala de audiencia versus a cuando han conversado antes. Insisto, este conversado no es
decirle lo que va a decir, es explicarle lo que va a ocurrir. Yo creo que eso también facilita bastante el desarrollo de la audiencia. Gracias, Patricia. No sé quién quiera, a propósito de de lo último quizás que planteaba, a veces ocurre que los testigos se nos van para otro lado, ¿no? Algo de lo que tú planteas quizás ahora que va una línea, queríamos que fuera un lado, se va para otra. ¿Cómo piensan ustedes que se puede reaccionar sin perder también la coherencia o esta planificación de alguna forma estratégica que se hace al desarrollar los procesos? No sé el que quiera ahí comentarnos. La pregunta es Martín. si el testigo se Se va. aparte un poco de lo esperado. ¿Cómo tú abordarías o recomendarías abordar esta situación sin que sea una cosa? Porque es un momento que tensiona en el proceso, ¿no? Siempre ocurre que pasan dos cosas de las que nos comentaban en las preguntas también al momento de inscribirse. Por un lado, el testigo se aparta de lo que conversamos, lo que yo sabía, que se va para otra línea, o qué pasa con el testigo hostil, ¿no? Que va a ser otro tema que vamos a conversar un ratito más. ¿Qué pasa cuando un testigo se aparta de lo esperado? ¿En directo o en contra? Hablemos en ambos si querés. Hagamos la distinción. Bien. Si Yo es creo un en examen directo directo, partamos. si en directo es mi culpa, que yo no lo preparé o no la preparé para que entienda lo que voy a preguntar, o mi pregunta en el momento no está clara. Muchas veces cuando hacemos una pregunta en directo que el testigo o la testigo no contesta bien, nos empezamos a enojar con el testigo o la testiga como si nos quieren matar, como si nos quieren traicionar. En realidad, casi siempre es nuestra culpa y es muy útil pensar que siempre que es nuestra culpa y reformular la pregunta de una forma mucho más entendible. Perdón, quizás fui confuso. Yo estoy preguntando sobre cómo era el auto que usted vio cruzar el semáforo en rojo y en particular de qué tamaño era y ayudar al testigo a volver. Tan nerviosos o nerviosas a veces. A veces nuestras preguntas, aunque no queramos que sean así, son difíciles de entender. Así que siempre lo mejor en directo es asumir es que mi culpa, hacer la pregunta de nuevo, reformularla de una forma aún más directa, y aún más fáctica, aún más visual y asumir la responsabilidad porque el testigo no está contestando. Porque si no hacemos así y mostramos al juez o al jurado que este testigo no quiere contestar, es malo para nuestro testigo y por lo tanto es malo para nosotros, ¿no? Significa que el testigo no está confiable. Contra es todo otra cosa, porque contra tenés herramientas mucho más fuertes de control. El control directo es muy suave, el control en contra es mucho más fuerte y ahí podamos estar horas hablando de cómo controlar un testigo en contra. Si querés lo hacemos, y pido una pizza y me quedo acá y hablamos 3 horas de cómo controlar en contra, pero lo fundamental es que hay herramientas de control en contra. La primera es siempre preguntar sobre hechos, la segunda es preguntar con preguntas subjetivas, la tercera es un nuevo hecho por pregunta, un nuevo hecho por pregunta y la cuarta es de lo general a lo específico. Pero si quieren hablar de eso, podemos estar horas. Sí, gracias Martín. Y en cuanto a la hostilidad, Susan, a propósito de los testigos que muchas veces se perciben hostiles, ¿cómo ves tú el manejo de los abogados en los juicios desde la práctica que tiene usted? Y yo creo que ahí siempre como en el manejo de la prueba, como de lo que pueda o no pueda ocurrir eh, con los declarantes, tanto desde la hostilidad o como eventualmente el descontrol o eventualmente incluso el desborde emocional que muchas veces se produce. eh, Volvemos al inicio, al tema de... Ahí aparece el perro. Al tema de cómo finalmente el desarrollo de la problema. Ahí está la promesa cumplida, dijo. Ahí está la promesa cumplida. El cómo desarrolla esta labor desde ahí. Eh, Creo que ahí es esencial frente a la hostilidad o al desborde, el no hostigar más, por ejemplo, porque a veces
la respuesta hostil está relacionada a veces con la propia hostilidad del litigante. Entonces ahí va a aparecer el rol, por ejemplo, del juez o jueza, de cómo regula muchas veces la hostilidad del litigante, que a veces uno también la ve enfrentada. Por lo tanto, ahí hay un tema relacionado como con el control, con la estrategia, con la capacidad ética y técnica de esas eventuales conductas. Y a propósito de lo que planteaba Patricia también, como yo también preparo no solamente lo que voy a realizar con mi propia prueba, sino que con la eventual prueba de la contraria. Tengo que saber quién va a ir a declarar. Y tengo también en algunos casos la posibilidad de precaver si ese testigo puede eventualmente tener conductas hostiles y saber cómo voy a eventualmente reaccionar frente a eso. Sobre todo en la justicia de familia, en que los testigos pueden ser otros integrantes del grupo familiar, son generalmente personas conocidas entre todas las partes, por lo tanto también tendré que preguntarle a mi parte, ¿conoce a este testigo? ¿Sabe eventualmente lo que va a declarar en relación a que cuánta información maneja sobre esta situación? ¿Cuál crees que podría eventualmente ser tu conducta? Y ahí también hay preparación. Al juicio no se puede ir a improvisar, ¿ya? Y no se puede ir a improvisar nunca, ni desde que contesto la demanda o desde que interpuse la demanda, como en todas las etapas procesales. Jamás puede hacer una improvisación. Cuando hay improvisación se nota, ¿ya? O sea, desde este lado del mesón, les digo de inmediato, y Patti me está reafirmando con su cabeza, la improvisación se nota. Y cuando hay improvisación, el efecto que se produce en quienes juzgamos parece que este juicio o no está bien preparado y por lo tanto empiezas a mirar toda la prueba, eventualmente puede cambiar tu mirada de toda la prueba de esa parte, si dice un litigante no preparado o que está improvisando en la audiencia. Sí, Gracias, Susan. Y Patricia, en esa como misma línea, sí. refuerzo, yo lo decía al principio, cuando uno pierde o más bien al revés, cuando la parte pierde la credibilidad del juez, la pierde completa. En general es muy difícil separar y decir, ya, en esta parte parece que están inventando, están improvisando, pero el resto voy a creer que lo prepararon, que hay un trabajo serio detrás. En general, cuando se advierte que el abogado no sabe lo que está haciendo o que directamente está mintiendo, se pierde completo. Entonces, de ahí el tema de la preparación. Y quiero volver a esto de la preparación porque a propósito de un comentario también que leía, que claro, aquí preguntan a propósito de cuando el testigo no dice lo que yo espero que diga. Ojo que cuando yo hablaba de preparación me refería no a instruirlo sobre el testimonio, sino a explicarle lo que va a ocurrir. Porque si el problema es que el testigo no está diciendo lo que yo quiero, claro, en el ejemplo concreto, si se habían separado hace 2 años o hace 3, ahí un poco siguiendo lo que dice Martina, quizás hay otras formas, porque también, ¿cómo no se acuerda de 2 años o de 3? En general, si uno piensa qué pasó en el 2024, 25, 23, uno se le tiende a confundir. Entonces ahí probablemente está el rol del abogado que está interrogando, decirle, ¿cómo sabe usted que fue el 2023 o el 2024? Lo puede relacionar con algún evento de su vida y entonces eso eventualmente o le da la posibilidad al testigo de corregir y decir, en realidad, claro, fue cuando pasó tal cosa, no fue hace 2 años, fue hace 3, o directamente el testigo no era un buen testigo porque no sabe, y eso ya no se corrige con la instrucción por parte del abogado en el sentido que decirle, porque eso sería bastante cercano a que el testigo fuera a mentir. Y claro, pues bueno, luego hay un comentario también sobre los testigos laborales, también complementando lo que decía Susan respecto de ir preparado. Estoy pensando, por ejemplo, en los abogados, o sea, los testigos del trabajador. En un caso de accidente del trabajo, normalmente la empresa sabe quiénes son los testigos. Actualmente no es, o es el compañero de trabajo que es conocido, o es la familia. Y cuando va la familia también se produce esta situación de desborde emocional, sobre todo, no sé, cuando va la señora, van los hijos, va el marido, de alguien que ha sufrido un accidente importante. Y todas esas son cuestiones que se pueden prever, anticipar, y por lo tanto tengo que tener claro cómo voy a reaccionar frente a las distintas cosas que puedan ocurrir. Desde que el testigo adopte una actitud hostil hasta que el testigo se desborde, que el testigo no quiera hablar, ¿verdad? Cualquier cosa, eso tiene que ser preparado por las dos partes. Y ahí es fundamental efectivamente saber a quién voy a tener. Y en general y hoy día eso es más fácil que antes. Hoy día tenemos
oferta de prueba, antes incluso de la audiencia preparatoria, bueno, en materia laboral, aunque sea la noche previa, luego tenemos la audiencia preparatoria, entonces hay todo un periodo antes del juicio en que yo ya sé lo que lleva la contrata. Por lo tanto, no hay excusa para verse sorprendido. O sea, gracias, Patricia. Y, pues, en honor al tiempo, bueno, hemos hablado varios temas, ha estado bien interesante la conversación, sobre todo las perspectivas, las miradas, ¿cierto? Que han ido entregando, pero si tuvieran que dar una recomendación, una última palabra, ¿cierto? O un mensaje sobre el tema de la interrogación y cómo desarrollarlo, o alguna recomendación a los abogados que están hoy día acompañándonos. Si quieres, parte Martín, Susan, Patricia, para... Yo tengo una recomendación muy fuerte. No miren películas norteamericanas sobre juicios, porque te dejan con la impresión de cómo se hacen las cosas, pero no las hacen bien. Es todo guionado de una forma que Hollywood, y no es así. Es mucho más sencillo, mucho más simple. Preguntá sobre hechos organizados como un relato. Y en las películas no es así. Hacen cualquier cosa en las películas. Así que no, por favor, no se dejan engañar, decepcionar por esas películas que le van a generar la impresión de lo que tienen que hacer sin mostrar cómo hay que hacerlas. Si quieren ver las películas, vean las películas para divertirse, pero no para litigar, por favor. Susan. Viene la recomendación que muchas veces como que se nos enseña mucho al momento de estudiar derecho, es como el estudiar casos a través de las sentencias, ¿cierto? Y muchas veces nos instruimos de cómo funciona el juicio a través de las sentencias. Pero al momento de litigar, no vamos a audiencias de oyentes. O no sé a cuánto acceso a audiencias, por ejemplo, de audio tenemos de amistades que nos puedan compartir. Eh, y ese es un muy buen espacio de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, nosotros, que nos toca muchas veces recibir suplentes, jueces suplentes o pasantes de la academia judicial, una de las formas de aprendizaje que usamos mucho es escuchar muchas audiencias, entra a muchas audiencias. Eso es un buen espacio de aprendizaje práctico, es como, eh, porque te va a permitir ver desde afuera, antes de ponerte a practicar, cómo eventualmente sostiene un juicio. Y luego, interiorízate qué pasó con ese juicio que viste. ¿Qué pasó en esa sentencia? A propósito de lo que, por ejemplo, viste, de lo que dijo un testigo, ¿qué dijo después ese juez o esa jueza en la sentencia? Y ahí te vas a empezar a formar una idea de cómo se construye eventualmente el juicio, cómo se sustenta y qué va a pasar después, luego con ese juicio. Creo que escuchar audiencias o presenciar audiencias en las que yo pretendo el día de mañana desenvolverme, me parece también como una herramienta práctica relevante. Pero, insisto, en el puntapié inicial que dio Martín de la formación ética. Yo creo que no se puede abandonar eh, la formación ética en la labor, jurídica y particularmente en este caso en la labor del litigante. Gracias, Susan. Patricia. Y yo también voy a reiterar un poco lo que ya venía diciendo en términos de orden, planificación, control. Orden, un poco en los términos que decía Martín. Llevar al testigo para que el relato que haga sea eh, ordenado, sea en términos cronológicos, en los términos que el abogado lo decide plantear para que sea fácil de comprender por parte del juez, por parte de quien corresponde. Entonces, orden en cómo yo estructuro mis preguntas de acuerdo a lo que quiero ver la respuesta. Planificación. Yo tengo que saber a qué va ese testigo al juicio. Tengo que saber exactamente qué va a aportar. No lo llevo a declarar porque sí. Y eso supone que antes conversé con él y le pregunté, oiga, ¿usted qué sabe? Entonces tengo que saber a qué llegó el testigo. Planificación también respecto al testigo a la contraria. Tengo que saber qué podría ir a decir y entonces cómo yo enfrento aquello. Y control también, aquí un poco lo que se decía antes. Si bien es importante dejar que el testigo hable y que no hable el abogado por el testigo no puede decir lo que quiera y no puede hablar la cantidad de tiempo que quiera, ¿verdad? Y no se puede poner a hablar de su abuelita si no estima pertinente. Entonces tiene que el abogado controlar, ¿verdad?
Si le hace una pregunta y estima que ya es suficiente, lo puede decir, y eso ocurre en las audiencias, ¿no? Señor, tanto, suficiente, ya eso era lo que yo le quería preguntar. Si quiero que profundice, al revés, le pregunto, y eso también lo puedo más o menos guiar en la conversación previa, decirle, oiga, usted de respuesta relativamente breve, si yo necesito que profundice, se lo voy a pedir, si no, no se preocupe. Yo creo que todo eso significa ir preparado al juicio, ir sabiendo a lo que yo voy, e insisto, no en términos de montar un escenario irreal, no en términos de ir a mentir, de ir a engañar, de ir a crear una situación que no ocurrió, sino en términos de tener perfectamente controlado lo que yo voy a ir a hacer a un tribunal, qué documento voy a incorporar, qué quiero que el tribunal advierta de ese instrumento, qué va a decir el testigo, qué es lo que quiero dar por probado con aquello. Nada de esto debiera sorprender a la parte. El único que puede verse sorprendido es el juez, porque el juez no tiene idea qué va el testigo. La parte no puede verse sorprendida por lo que dicen los o por lo que dejan de decir, porque ahí también habrá que entonces ver cómo puedo volver con alguna pregunta que lo lleve al punto. Eso, gracias. Gracias. Bueno, ¿Puedo agregar una muchísimas. cosita más? ¿Puedo agregar No, una no, cosita no, más? no, adelante. Que me parece importante decirlo, si no, no lo estaría preguntando, pidiendo. Eh, eh, Van a cometer muchos errores. Los juicios están llenos de errores, como cualquier actividad humana. Un partido de fútbol, aún los mejores y las mejores futbolistas del mundo cometen montones de errores. Yo en todos los juicios que tengo me despierto a las 2 de la mañana y me recuerdo los 10 o 12 peores errores de ese día. Ni siquiera registré los otros. Así que van a cometer errores, particularmente cuando están aprendiendo a hacer preguntas abiertas en directo, le van a salir todas cerradas, subjetivas. Cuando están aprendiendo a hacer preguntas subjetivas en contra, van a salir todas abiertas. Porque es el proceso del cerebro organizándose, entrenándose, y van a cometer muchísimos errores, aun cuando tengan mucha experiencia. Pero ganar los juicios tiene que ver con los hechos. Así que pueden preguntar, pueden resbalar, pueden cometer errores y no va a importar. Lo que es importante es sacar los hechos. Y yo muchas veces cometo un error, me sale mal y repregunto y sale la respuesta que necesito. Así que no hay que dejarse intimidar porque esto es algo nuevo. Hay que salir a la cancha y jugar sabiendo que se van a resbalar, sabiendo que algunas veces no le va a salir bien, pero lo importante es reconocer eso en el momento y preguntar de nuevo y arreglar el error, porque siempre pueden arreglar el error. El error a veces también puede ser hasta una oportunidad para conectar con el juez o la jueza del jurado. Así que, por favor, no se pongan nerviosos. Esto es un proceso natural y humano que es muy fácil de bajar a la memoria muscular. Gracias. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por darse el tiempo, compartir y conversar con nosotros, Patricia, Susan, Martín. Es un tema que para nosotros como litigantes es muy importante. Bueno, más de 100 personas conectadas durante la sesión implica también las preguntas y la atención. Eso demuestra también que son temas que nos preocupan, que hay que ir desarrollando, que hay que ir conversando, que tenemos que ir generando esta masa crítica en torno a preocuparnos por estos temas, no solamente conocer lo sustantivo, ¿cierto? Lo procesal, hay otros temas que son necesarios para llevar un proceso, así que de verdad que gracias por darse el tiempo de compartir sus conocimientos, sus miradas y con nosotros el día de hoy. Así que gracias y Diana para cerrar y poder invitar también a la otra actividad, a nuestro newsletter y también actividad del proyecto de litigación. Muy bien, con esto entonces vamos cerrando el conversatorio el día de hoy. Agradecer nuevamente a todos nuestros relatores, al doctor Martín Sabelli, a la magistrada Susan, a la relatora Patricia y también, por supuesto, a Rodrigo Azócar, quien estuvo moderando la actividad el día de hoy, y también a todas aquellas personas que se conectaron, participaron de distintos lugares, no solamente de Chile, sino también de Latinoamérica.
¿Ya? Así que gracias igual por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos entonces también nuestras otras actividades. Todos los meses hacemos conversatorios sobre litigación oral y también nuevamente recordarles que tienen este beneficio, este descuento del 20% en el diplomado de juicios orales y técnicas de litigación. Y también los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes de contacto. Estamos publicando siempre nuestros newsletters, investigaciones, publicaciones y consejos de litigación. ¿Ya? Así que un gusto estar con ustedes y que tengan una muy, muy buena semana. Muchísimas gracias, cuídense mucho.